El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos empezando esta nueva semana aquí en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. Nos puede oír siempre en www.radiosach.cl. Hoy día vamos a estar conversando de una investigación acerca de la cueca urbana, un libro, ¿no? Se llama Pego el grito en cualquier parte, historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago durante el periodo postdictatorial, es decir, entre 1990 y el 2010, pero esto indaga también en los orígenes de este tipo de cueca urbana. Nos va a acompañar el autor de este libro, Christian Spencer, para conversar de cómo se va dando esta configuración de la cueca urbana y que hoy día, por supuesto, la ha traído de vuelta, ¿no? Hay un gran movimiento de cueca urbana y lugares hoy día donde se puede ir a escuchar esta música y también a bailar. Vamos a dejarlos hoy además con una playlist especial en torno al tema que vamos a estar conversando. Los voy a dejar ahora con música y enseguida regresamos para conversar con Christian Spencer.
Ya está conmigo esta mañana Cristian Spencer. Él es el autor de Pego el grito en cualquier parte, la historia y tradición y performance de la cueca urbana en Santiago, el tema que vamos a estar conversando esta mañana. Bienvenido, Cristian, y gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sacha. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la paciencia de esperar. Bueno, un gusto que estés aquí. Ya estábamos escuchando esta fusión de cueca y jazz recién. Bueno, vamos a ir hoy día compartiendo música que Cristian ha hecho esta selección musical para el día de hoy. Cristian, ¿cómo llegas a la cueca? Porque pudieras haberte dedicado a cualquier otro tema, pero te vas a la historia de la cueca y de la cueca urbana, que es como el movimiento que ha tomado más fuerza últimamente, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Inicialmente yo estaba interesado en hacer un trabajo de investigación sobre el nacionalismo musical, que es un fenómeno cultural y también musical en toda América Latina, que más o menos desde fines del siglo XIX, pero sobre todo con más fuerza en los inicios, comienza a integrar elementos del folclore a la música clásica. Entonces, sumergido en esos avatares, encontré un repertorio muy interesante que empecé a oír, unas partituras que empecé a sacar para observar, y empecé a notar la presencia constante, sempiterna de la cueca. Mi directora de tesis, Alwa Castelo Branco, portuguesa, egipcia, me empieza a recomendar que averigüe qué es lo que de eso hay hoy en día en Chile. Entonces empiezo a sumergirme en el mundo sonoro de la cueca y empiezo a fascinarme y a enamorarme con lo que está ocurriendo ahora, y entonces decido dar un giro bastante grande. Mi tesis de magíster, sin embargo, la hago sobre la cueca en el siglo XIX, que se llama Samacueca, y recién luego en la tesis de doctorado comienzo a trabajar haciendo trabajo de campo sobre el movimiento actual, que se transforma después en el libro con muchísimos cambios, pero se transforma finalmente en un libro. Claro, en este libro que es Pego el grito en cualquier parte, que es el título de una cueca, sí. Cueca también, ¿no? Bueno, vamos un poco a esta historia, esta primera parte que tú indagaste, que tenía que ver con la Samacueca en el siglo XIX. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, quiero que vayamos llegando a la ciudad también. No sé si alguna vez fue realmente un baile más campesino y que se me hace que de alguna manera siempre estuvo muy presente en la ciudad la cueca. Sí, bueno, hay dos cosas. La cueca tiene un valor que va mucho más allá de la coreografía que se practica. La cueca es un fenómeno social, es una práctica social, así lo describo yo en el libro. Entonces sirve de argumento para la construcción de la nación. De hecho, es el género que se utiliza para la construcción del país. Cuando los políticos del 19 quieren convertir la nación o la patria, que son dos ideas distintas pero relacionadas, en sonidos, utilizan la samacueca. Ese es un primer elemento fundamental, porque esto se mantiene durante todo el siglo XIX y XX. La cueca va a ser siempre un tipo de música apropiada, utilizada, manipulada, al igual que en otros casos de América Latina, donde esto fue igual de evidente como Argentina, Brasil o México. Y una segunda cosa es precisamente este carácter rural, urbano o semi-rural de la cueca. Aquí hay que hacer una aclaración. La samacueca es el antecedente más directo que conocemos de la cueca, aunque no está total y absolutamente comprobado que sean lo mismo. No hay investigaciones suficientes que permitan profundizar sobre ello. Podemos suponer que así es. Haciendo esta salvedad, podemos decir que la samacueca fue siempre urbana, rural y semi-rural o semi-urbana, que es prácticamente lo mismo. Es decir, siempre tuvo una presencia en todos los espacios. Eso se debe a que la samacueca logró penetrar en todas las clases sociales. Como no existe absoluta claridad acerca del origen de la samacueca, no se sabe, digamos, desde dónde se esparce, se disemina a lo largo de todo el país. Sabemos algunas cosas, la mayor parte de ellas hipotéticas, eso sí. Se dice que venía de Perú, sí, yo eso, he escuchado por ahí eso. Efectivamente, esa es una de las cosas que está más claras. La samacueca no nace en Chile, viene del Perú. También esto contribuye a eliminar las ansiedades nacionalistas de mucha gente. Viaja con los batallones, con los ejércitos que llegan hasta Santiago, seguramente procedentes de Lima, en un proyecto Fondecita en el que estoy participando ahora, que se llama Hacia una sociología de la cultura popular ausente. Hemos logrado determinar algunos posibles nombres de militares que vinieron en esos batallones, que eran músicos. Podríamos decir hoy que en realidad eran músicos que se enrolaron, en los que podrían ser probablemente personas que trajeron esta samacueca a Santiago. Cuando el proyecto arroje resultados, comunicaré eso en su momento. Sin embargo, podemos decir que viene de allá y que se instala con mucha fuerza. El proceso de diseminación de la samacueca es así.
como dice Carlos Vega, el investigador argentino, se coordinan movimientos con sonidos. Esto ocurre en Lima, seguramente por la influencia del fandango español y la jota, que son muy parecidas en movimientos. Ahí tenemos un elemento hermanado con España, porque además el fandango y la jota originan una gran cantidad de bailes en todo el continente. Esto se aclimata, se coordina y aclimata en Lima y luego viaja a Santiago. Uno podría pensar que entonces es en Lima donde adquiere más fuerza, pero no. Es en Santiago donde va adquiriendo lentamente, y más o menos hacia los años 40-50 del siglo XIX ya hay bailes regionales de la zamacueca. O sea, ya existe en los 4 países, me refiero a Bolivia y Argentina además. Luego, desde Santiago viaja hacia Argentina. O sea, la cueca cuyana que hoy conocemos llega desde Chile. Al mismo tiempo sigue una segunda vía que es por Bolivia, donde se modaliza, donde adquiere otro tipo de armonía y llega al norte de Argentina. O sea, Argentina recibe la cueca desde Bolivia y desde Chile. Chile desarrolla su propia zamacueca, posteriormente cueca, y en Perú se desarrolla la zamacueca y con la Guerra del Pacífico pasa a llamarse marinera. Claro, la marinera, baile típico peruano. Exactamente, es el baile nacional en 3 países excepto en Argentina. Mira, interesante, pero la marinera tiene otro modo, otra vestimenta, otro modo de baile. La cueca también tiene un modo de baile y una versión de espectáculo. Lo que pasa es que la versión ciudadana de la cueca en Chile ha tenido mucho desarrollo y en Perú seguramente lo ha tenido, pero lo desconocemos. En ese sentido nos hace falta conocer más a los investigadores peruanos. En vez de investigar solo desde aquí, hace falta una investigación transnacional que es la que ha realizado Rodrigo Torres. Bueno, ya da para tanto el tema de la cueca, ¿no? Es lo que va pasando en el siglo XIX, esto que tú decías que era una música apropiada, adecuada para que se instalara como el baile nacional. Pero ¿qué va pasando ahí? ¿Cómo se va instalando en estos lugares? ¿Cómo van apareciendo los músicos? ¿Cómo se incorporan instrumentos? Tenemos por ahí, por ejemplo, el arpa, que no está en otros... es más difícil de encontrar en otros bailes o músicas nacionales de acá en Sudamérica. Bueno, está ahí Paraguay, por ejemplo, pero va tomando ciertos distintivos, ¿no? De los otros países. Sí, pues aquí hay 3 temas. Uno es el desarrollo de los instrumentos, otra es la aparición de los músicos y otra es la visibilización de la zamacueca en los medios de comunicación, que son las 3 son fenómenos distintos. Voy a partir por atrás. La visibilización de la zamacueca es muy tardía. Fue siempre una praxis, digamos. Es lo que hace la historiografía de la cultura, es como lo que ocurre con la cocina. O sea, todos hacemos arroz en nuestra casa y jamás consideramos que hacer arroz sea algo particular, simplemente lo hacemos. Pero algún día, en 50 años más o en 100, va a llegar un historiador que diga que aquí hacíamos el arroz de una manera particular y no lo sabíamos. Lo mismo pasa en este caso. Entonces, la visibilización de la zamacueca es muy pobre durante el siglo XIX. Hay algunas crónicas y se sabe que es un baile lascivo, muy corporal, lo cual no le permite entrar a los medios con mucha facilidad. ¿Ya? La cueca urbana como tal surge o se visibiliza, esa es la expresión que ocupamos los musicólogos y etnomusicólogos, en los años 30 en Santiago, en los mercados y también en Valparaíso. Entonces, hasta 1930 lo que conocemos es más bien de esta zamacueca que tiene un aire rural, incluso algo melancólico y reminiscente de la ruralidad. Ya, hasta aproximadamente 1940 Chile es un país sumamente rural. Entonces, en realidad, no tiene importancia si la zamacueca es rural o urbana, porque ambas cosas están igualadas, ¿no? Hasta el proceso ocurrido con Pedro Aguirre Cerda y todo el periodo posterior de los radicales, ¿no? Ese sería un primer punto que tiene que ver con los medios, ¿no? Esto tiene influencia porque significa que lo que sabemos de esa época lo sabemos a través de la prensa y a través de unos escasos testimonios orales recogidos por investigadores de otros países. Es decir, cuando uno hace una entrevista a un viejito, a un señor de 70 años en 1940, él puede hablar de la zamacueca en el siglo XIX. Y también lo sabemos a través de algunos testimonios de la lira popular, también recogida por un investigador extranjero, en este caso Rodolfo Lenz, a fines de la década del 90 del siglo XIX. Ahora, en relación a los instrumentos, este es un fenómeno muy bonito, muy interesante. El estudio de los instrumentos se llama organología. Los instrumentos dicen mucho de la práctica musical y también de la sociedad en la que se vive. Como en Chile se le hace poco caso a la antropología, no tenemos mucha idea de cómo ocurre eso, pero hay descubrimientos importantes en el mundo de la arqueología y de los instrumentos, sobre todo en el caso del norte de las culturas andinas. Eso está muy bien retratado en el Museo de Arte Precolombino. Ahora, en el caso de la zamacueca,
sabemos que siempre fueron 3 tipos de instrumentos. Un instrumento de percusión, que podría haber sido la cacharaína, que es esta mandíbula que se golpea, podría haber sido alguna clase de tambor. Ese tambor o es un tambor probablemente tar, por ejemplo un cultrún, aunque eso se usa más en el sur, o alguna clase de idiófono, o el golpeteo con las manos de cualquier persona sobre una guitarra o un arpa. Al igual que ocurre hoy, la percusión de la cueca siempre ha sido móvil. Puede ser en cualquier lugar, puede ser sobre una mesa, puede ser con platos de café, puede ser con un pandero, que es lo más tradicional, pero eso ya es un instrumento mucho más elaborado. Lo que importa es que haya percusión. Esto que estoy diciendo es importante, en el libro está bastante desarrollado, porque es lo que permite la participación de la gente. Cuando tú tienes instrumentos sofisticados, la gente no participa. Claro, no, hay que saber mucho para tocarlos. Exactamente, no es el caso de la cueca, y esto ha permitido su integración y la participación de las audiencias. Otro instrumento es un instrumento armónico, entendiendo por armónico un instrumento que es capaz de dar más de una nota y más de 2. Es decir, acordeón, arpa, guitarra, piano. Durante el siglo XIX el arpa era el instrumento frecuente. También hay zamacuecas a partir de 1856 en piano. Sin embargo, son zamacuecas de salón. Sin embargo, que utilizo no es para desmerecer este tipo de música, sino para indicar que se bailaba en un espacio, en un tipo de desenvolvimiento corporal espacializado distinto. Ya, esa es la única diferencia que hay. No podemos decir mucho más porque no conocemos la forma en que se practicaba. Así tenemos las partituras. Hace poco se publicó un libro también con Rodrigo Torres, José Manuel Izquierdo y Laura Jordán, titulado Zamacuecas de papel, refiriéndose a las partituras de zamacueca, que eran más de 30, las que se han conservado hasta hoy. Entonces, esos instrumentos que te menciono, el instrumento armónico y el instrumento de percusión eran los principales, más las voces. Aquí hay un debate dentro de la musicología. Usualmente las voces eran voces femeninas. Eso es lo que dicen las investigaciones recientes. Yo creo que eso debe ser puesto en duda. Pienso que también había voces masculinas. Los payadores también cantan cueca, pero por alguna razón han sido puestos como en una carpeta, en un cajón, que es como el cajón de prácticas masculinas, una cosa así. Había entonces una distinción de género que es innecesaria. Si realmente queremos equidad de género en la investigación, no hay que hacer la distinción de género realmente. Es decir, en ambos casos se podía cantar, y al igual que ocurre hoy con los payadores, podemos decir que tanto las mujeres cantan cueca como los hombres cantan canciones o música de rodeo. Ambas cosas pueden ocurrir. Es decir, los músicos en general son bastante flexibles en ese sentido. Entonces esta instrumentación se va transformando a medida que entra el siglo XX, y con la integración de la cueca urbana se hace un poco más rústica, sin el sentido peyorativo de la palabra, un poco más artesanal. Como te decía, se integran percusiones más básicas, incluso también puede ser cajones los que se hacen, que se guardan frutas, verduras, guacales, le llaman en otras partes de América. Los truqueros hicieron su disco de 2003 con esos instrumentos. Entonces tiene un sonido mucho más profundo, ¿no? Un sonido menos elaborado que le da una profundidad mucho mayor al discurso y también al sonido de la música. A medida que va pasando el siglo XX, se va integrando el pandero, que es un instrumento del cual no sabemos tanto con las investigaciones que ya existen. Yo sí he encontrado información sobre el acordeón. La referencia más antigua al acordeón que he encontrado es de 1900. Antes de 1900 no he encontrado ninguna información sobre la presencia del acordeón en la cueca. Sabemos que el acordeón llega antes a Chile, pero documentado en revistas y eso solo hasta 1900. A medida que avanza el siglo XX, el pandero puede llegar a ser reemplazado por el tormento o por el tañador, según el tipo de cueca en la que estemos. Entonces ya estamos a mediados de siglo y las cuecas se diversifican. Siempre ha habido en Chile algo que se llama cuecas regionales, que son las cuecas que se practican con instrumentos distintos y por parte de distintas personas y prácticas sociales en distintos lugares del país. Cada zona del país e incluso ciertos pueblos tienen sus propios tipos de cueca. Ahora, si extrapolamos algunas características, encontramos ciertos elementos en común, claramente. Y hacia finales del siglo XX, sobre todo a partir de la década de 1980, la cueca fusionada o difusión empieza a integrar nuevos elementos. Esto ya lo hacía fulano, ¿no? Ya lo hacía Congreso, ya lo hacía Guara, ya lo hacían otros grupos, pero comienza a hacerse más masivo en los años 90 con el movimiento de recuperación de la cultura popular de esta época. Y una última nota al pie: el fenómeno de la voz, que integra también la instrumentación de la cueca, es un fenómeno muy complejo y aparte al cual prefiero no referirme ahora porque es bastante interesante. Otro capítulo de esta conversación. Cristian, vamos a escuchar
parte de la música que hemos seleccionado para el día de hoy. ¿Con qué vamos a ir ahora? Vamos a ir escuchando ejemplos que nos mueven desde Los Chileneros, que son considerados el primer conjunto de cueca urbana propiamente tal, de manera mediática y masiva. Hay conjuntos anteriores, como Los Guatones de la Vega, y luego vamos a ir avanzando hacia la fusión con Mario Rojas y terminando con algunos conjuntos que tocan música ya con componentes, con miembros femeninos que tienen otro estilo de dicción, otro estilo de impostación vocal y que se asemejan en cierta forma o se cruzan con algunos grupos de cueca antiguos. Vamos a ir entonces ahora con Los Chileneros para empezar este recorrido musical del cual estamos conversando esta mañana, con la historia de la cueca urbana en particular en este periodo en el que toma mucha fuerza a partir de 1990. Vamos entonces con esta canción de Los Chileneros. El día de hoy nos acompaña Cristian Spencer. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ya nos conoces, en nuestra sexta temporada seguimos juntos con los temas ciudadanos a los que te puedes sumar en nuestras redes sociales. Lo que te preocupa, lo que te interesa, la contingencia y entrevistas con líderes de opinión. Y por supuesto, la música que más te gusta.
Todo en la 94.5 FM a las 17 horas, en Sin Tacos ni Corbata. Te invitamos cada sábado a las 12 del día a una cita con la naturaleza, las áreas verdes y la vida sana al aire libre. Radio Universidad de Santiago te acompaña a un paseo por el parque. No lo olvides, te esperamos en Santiago Verde, un programa del Parque Metropolitano de Santiago. Cada sábado justo al mediodía. Abre tus sentidos a un espacio de encuentro con creadores y gestores del mundo cultural. Cultura es todo lo que nos rodea. Cultura Viva, de lunes a viernes de 15 a 17 horas, por la 94.5 FM y radiosach.cl, con la conducción de Daniela Figueroa Videla. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. Gracias. Radio Sach, arriba. De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiosach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. Radio Universidad de Santiago. Todas las voces, todos los espacios. Tu radio universitaria. Cercana, con temas de interés cultural y ciudadano. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl.
Estábamos escuchando más de esta playlist de cuecas urbanas que hemos seleccionado para el día de hoy junto a Christian Spencer, nuestro invitado esta mañana, autor del libro Pego el grito en cualquier parte, la historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago, ¿no? Cuando toma más fuerza este movimiento a partir de 1990, bueno, y lo que indaga son estos 20 años hasta el 2010. Cristian, veníamos conversando de la historia de la cueca, de los instrumentos al final del bloque anterior. Situémonos ya en 1990, ¿qué es lo que pasa ahí? Que empieza a retomarse, ¿no? Ya deja este silencio y empieza otra vez a formarse este mundo de la cueca urbana. Sí, bueno, hay dos fenómenos paralelos. En primer lugar, un proceso nostálgico de recuperación de la cultura popular, ¿ya? Que provocado por un intento de renovación, ¿ya? De lo que ha ocurrido respecto de la dictadura. Y un segundo proceso es que podríamos llamar de orden más sociológico, pero que influye fuertemente sobre este movimiento, es la constante y renovada pregunta por la identidad chilena, que nunca tiene solución, al igual que en todos los otros países del mundo. La identidad no es un fenómeno cerrado, sino que abierto. Entonces, ambos procesos paralelos confluyen para intentar cada vez más recuperar a los viejos cultores, no solo de cueca, sino que de música anterior a la dictadura, de la música de los cabarets, de las boates, pero también la música de los mercados. Hay personas importantes en este proceso que permiten la reaparición de estas figuras que consideramos hoy o leyendas, incluso fueron premiados muchos de ellos. Una de esas personas es Mario Rojas, a quien escuchábamos recién, porque Mario Rojas es un puente, al igual que fueron los afuerinos y los paleteados del puerto en Valparaíso, que conecta a los chileneros con los espacios urbanos. También son importantes las personas que organizan los cuecazos metropolitanos, que son grandes cuecazos abiertos sin traje de guaso, que se desarrollan a mediados de los años 90 en Chile. En esos espacios comienzan a aparecer los chileneros. Los chileneros son el modelo, el patrón, el canon de la performance de la cueca urbana, tanto en la manera de vestir como en el tipo de sociabilidad que ellos sostenían y, por supuesto, en las bases vocales y armónicas que tiene la cueca. Entonces, este movimiento comienza a integrarlos. Aquí se integra una variable a la que creo que se le ha dado excesiva importancia, pero que pues, también hay que mencionarla porque es relevante, que es la Jane Fonda. En la Jane Fonda comienzan a aparecer algunos de estos músicos, y como la Jane Fonda tiene mucha visibilidad y el rock es el género más fuerte en ese momento, entonces eso hace que adquieran también visibilidad, sobre todo las cuecas de Roberto Parra. Las cuecas de Roberto Parra tienen un estilo específico, único, individual, ¿no? Que son las llamadas cuecas choras. Las cuecas actuales, la cueca urbana, no es lo mismo que la cueca chora. Esta es una suerte de confusión frecuente. Por supuesto, la gente puede llamar la cueca como le dé la gana. La cueca entrega esa libertad, ¿no? Sin embargo, si lo decimos desde un punto de vista musicológico, la cueca chora corresponde a un tipo de estilo de una cueca que se canta al unísono, con una sola voz y no a dos voces o en terceras paralelas, que es como se canta la cueca urbana tradicional e incluso la cueca guasa o de campeonato. Entonces, este fenómeno se va acrecentando. En 1997 surgen Los Truqueros, un grupo muy importante de cueca urbana, aunque no surge como un grupo de cueca, sino que como un grupo de música latinoamericana. Y ya posteriormente surgen Los Santiaguinos, que es realmente el primer grupo de cueca que solo canta cueca en ese momento. Después se va a diversificar hacia la cueca de autor y de fusión. Y la participación de los chileneros en el cambio de mando y posteriormente en el Festival de Viña con Daniel Muñoz va a instalar absolutamente el fenómeno de la cueca urbana entre el año 2000 y 2001. Es muy importante en este sentido que en el cambio de mando los chileneros tengan una participación. Recordemos que al cambio de mando asistieron 17 presidentes y presidentes de distintos países. Estamos hablando de una transmisión internacional, de un grupo que no había tenido ese nivel de masividad. Por eso ese mismo año graban su último disco, que son Los Chileneros en Vivo, también producido por Mario Rojas. Entonces, este es un fenómeno que va mucho más allá de los chileneros y de la cueca urbana. Es un fenómeno generalizado con la cultura popular, porque se rescatan acordeonistas, guitarristas, cantantes y de Santiago y de Valparaíso. Y esto tiene un efecto lento pero expansivo que va a hacer
que aproximadamente entre 2005 y 2007 estalla la cueca urbana, yo diría que de una manera nacional, con mucha visibilidad en Santiago y Valparaíso. Eso es algo que a veces nos cuesta entender. Siempre que hay cobertura a estos grupos, se hace cobertura de Santiago y Valparaíso y no de los otros lugares del país, donde también hay muchos grupos de cueca, algunos de ellos buenísimos, y que sin embargo solo tienen espacio en las radios regionales, no en las nacionales. Qué lindo que nos hagas transparente todo este mundo de la cueca, porque a veces no vemos la profundidad ni el trabajo que hay detrás, ¿no? A veces pensamos como que es llegar y guitarrear un poco, y es absolutamente con mucha disciplina, mucho trabajo. ¿Cómo se van formando hoy día los músicos que se están dedicando a la cueca? Bueno, es una linda pregunta, la verdad. Ambas cosas son posibles. En la cueca se puede guitarrear en la playa y también se puede hacer un show profesional. Ambas cosas son posibles. El mundo de la música opera siempre en el nivel cotidiano y en el nivel profesional. No ocurre eso con todas las profesiones. Tú no le preguntas a un arquitecto o a un ingeniero en un asado, oye, pero cuéntame un poco de tu plano, sácalo aquí y muéstramelo. Nadie hace eso. Los músicos sí hacemos eso. Sí sacamos la guitarra y tocamos, porque el arte tiene que estar entre la sociedad, entre la gente. Si no, no tiene el sentido que finalmente conocemos, que es darle significados a la vida de las personas. Bien, en relación a tu pregunta, aquí hay 2 o 3 cosas. Hay músicos que se forman de manera autodidacta, músicos que se forman a través de talleres de folclore o talleres de música de cualquier tipo, y músicos que se forman en escuelas de música. Esas son las 3 posibilidades en el caso de los y las intérpretes. El mundo de la cueca urbana, de los cultores tradicionales, es un mundo autodidacta. Ellos se formaron imitando a otros músicos, que es lo que suele ocurrir. El movimiento de la cueca urbana, o la escena, que es el concepto más preciso, la escena musical de la cueca urbana es una escena de clase media, de personas que ya tienen formación y que comienzan a relacionarse con este mundo de la oralidad, o el mundo de las tradiciones y el carácter autodidacta. Es decir, es una combinación. Se puede uno formar de cualquiera de las 3 maneras. Ahora, es muy frecuente que los músicos tengan formación de conservatorio al menos 1 o 2 años. Esto ha permitido un desarrollo técnico un poco mayor, ¿no? Por eso, a partir de esta escena musical de la cueca han surgido intérpretes de muy buena calidad, especialmente los instrumentos armónicos, es decir, piano, guitarra, arpa y acordeón. Hay que recordarlo, un conservatorio del acordeón aquí en San Bernardo, en Chile, de donde han salido muy buenos intérpretes. Prácticamente todos ellos, los que formaron este conservatorio, partieron tocando cueca a principios de la década del 2000, ¿no? Este conservatorio lo dirige Nacho Hernández. Muchos de estos músicos han ganado concursos internacionales, no solo dentro de Sudamérica o en Latinoamérica, sino que también en Europa. Y estos músicos se formaron tocando cueca. Entonces hay que comprender las dimensiones de la cueca como género musical, no solo como baile y como discurso, o incluso las letras, que yo critico en el libro mucho a los estudios de folclore y los estudios de cueca, como yo les llamo, porque solo han observado la coreografía y la música de la cueca y no han visto su diversidad, y si la han visto, la han homogenizado en torno al baile, ¿no? Este es un punto extremadamente importante. En la escena de la cueca lo que hace es cambiar el eje de la performance. El eje de la performance antes de los 90 era el baile. Ahora el eje de la performance es el canto. Lo que más importa en la cueca urbana es el canto. Siempre hay gente bailando, eso es cierto, siempre hay gente tocando, pero lo que importa es cómo se canta. Eso es lo que define el carácter de la cueca. Este es un cambio muy importante, porque es pasar de los pies a la garganta, digámoslo así. Y esto tiene un montón de consecuencias para el cuerpo y también para la manera en que entendemos el sonido. Bueno, alcanzabas a decir en el bloque anterior respecto al canto, ¿no? Que era otro capítulo dentro de esta conversación. Nos quedan poquitos minutos, pero quería que nos contaras respecto a esta forma de cantar la cueca. Bien, sí, este es un punto muy importante. Qué ganas de hablar 3 horas, 4 horas sobre este tema. Sobre todo porque lo que yo estoy diciendo está en mi boca ahora, pero todos los músicos lo saben. O sea, puedes traer a cualquier músico de cueca y te lo va a explicar incluso mucho mejor que yo. El eje o la matriz performativa a partir de la cual se canta la cueca es el canto a la rueda. El canto a la rueda consiste en una forma de organización de la manera de cantar en base a un tipo de impostación, ya sea en hombres o mujeres. El canto a la rueda tiene ciertas reglas específicas que se deben seguir, son varias, son entre 8 y 10,
Obviamente las estoy numerando, los músicos no hacen eso, solo lo digo para que se entienda. Y exige un tipo de impostación específica, un tipo de voz o de pito o de una manera de pegar el grito en cualquier parte específica, ¿no? Por eso la cueca dice pego el grito en cualquier parte, que yo sí sé lo que es cantar, ¿no? A eso se refiere esa frase, de mi pecho salen versos, ¿no? Como... En fin, es muy bonito el texto. Podríamos hablar también mucho rato de los textos de cueca, que son muy bonitos. Entonces, el tipo de impostación y las reglas deben cumplirse de una manera bastante clara para que la cueca pueda sonar. Esto puede llegar a ser un poco difícil de entender, pero si no se cumplen esos requisitos, no existe la cueca propiamente tal. O existe una cueca hecha a medias, con un nivel técnico más bajo que no suena tan bien. Y eso es cierto. Eso es cierto. Si la cueca no tiene cierto estándar, no suena como la gente quiere que suene. Me refiero con la gente a las audiencias. Los públicos de la cueca son muy exigentes, ¿no? Y cuando las cuecas no son buenas, la gente no baila. Es bastante nítido eso, ¿no? Y eso pues sí lo tienen algunas personas. ¿Y eso cómo se forma? En las ruedas. Las ruedas son espacios donde la gente va a cantar para probarse. En Santiago, en Valparaíso, en Temuco, en Conce, hay ruedas, también en Coquimbo. Y hay ruedas regulares de hombres o de mujeres o mixtas, ¿no? En la actualidad existe un movimiento fuerte de rueda femenina. ¿Ya? Hay una suerte como de reclamo de género detrás de ese fenómeno muy interesante, porque la horizontalización de la tradición, la pérdida de la exclusiva masculinidad de la cueca es un fenómeno que tiene ya unos 20 años y que ahora está totalmente consolidado. Hay muchos grupos de mujeres y no es necesario decir, ni siquiera es necesario mencionarlo, que son grupos de igual y excelente calidad que aportan otras cosas distintas, porque las mujeres tienen otra tesitura vocal en su manera de cantar. Si hay más tiempo hablamos de cuáles son esas reglas del canto a la rueda, pero lo principal es que el canto a la rueda es la manera en que se aprende este tipo de cueca. En otros tipos de cueca hay otra forma de cantar. Qué increíble todo este mundo de la cueca urbana. Para terminar, nada más te quería preguntar, así como hablábamos de lo profesional y de la disciplina detrás de quienes están haciendo cueca, igualmente quienes están investigando, como tú, ya pasa a ser este tema un gran tema de investigación con todos estos detalles que nos estás resumiendo el día de hoy, ¿no? ¿Cómo están trabajando para seguir indagando este tremendo tema de la cueca? Sí, mira, existen los estudios de cueca chilena desde hace mucho tiempo. El primer texto publicado sobre cueca es aproximadamente en carácter como investigativo, con este tono de investigación, de Benjamín Vicuña Maquena, 1872. Hay una larga tradición de estudios de cueca y yo considero que hay unos nuevos estudios de cueca que tienen unos aproximadamente 30 años, son recientes. Hay más de 100 publicaciones sobre cueca, es uno de los temas más difíciles de tratar porque, como ya ves, tiene una gran complejidad e implica muchos elementos. Hay muchos otros colegas trabajando este tema desde distintas disciplinas, desde su conexión con otros países, como Rodrigo Torres, desde la vocalidad, como Laura Jordán, desde su conexión con las partituras, como José Manuel Izquierdo, desde su conexión con la sociedad propiamente tal, como todas las publicaciones hechas en Valparaíso, desde las biografías, como han hecho una gran cantidad de investigadores publicando biografías de músicos cuequeros, ¿ya? Especialmente la de Nano Núñez, que es una autobiografía, ¿no? Y la de otros cantores. Hay investigación sobre este tema desarrollada en instituciones privadas, en instituciones públicas, de personas individuales. Es decir, existe una gran diversidad y también hay investigadores en otros países muy interesados en conocer lo que se hace en Chile. Insisto en que hace mucha falta la conexión con el Perú, ¿no? Los nacionalismos nos ciegan respecto de esto, ¿no? Tenemos una gran necesidad de escuchar a los hermanos peruanos lo que ellos están haciendo, su investigación, y de conectarlo con lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿ya? Eso es muy importante porque siempre fueron dos centros muy importantes, Lima y Santiago, y también Valparaíso. Ahora, mi propia investigación empezó a realizarse desde el año 2007 y pues ya he escrito muchísimas cosas, más de 15, y este libro es la coronación de una parte de mi investigación que tiene que ver con un carácter más histórico. También pueden visitar el sitio que creé, que se llama Cronología de la Cueca Chilena, donde hay sobre 700 hitos geográficos e históricos y también sonoros de la cultura y la cueca chilena que son fundamentales. Ese sitio lo creé especialmente con la ayuda de Felipe Solís, para aquellos músicos cuequeros que se dedican a dar talleres de cueca y que no tienen tiempo para investigar. En el fondo somos un equipo, ¿no? Somos un equipo. Y lo último que diría es que actualmente estoy realizando mi investigación en un nuevo centro de
investigación en artes y humanidades que acaba de crear la Universidad Mayor en su sede de Portugal, que lo que intenta es dar un perfil decolonial e internacional a la investigación sobre cultura popular. Este es un equipo interdisciplinario de muchas personas, no solo del que está hablando, que tiene un perfil que va mucho más allá de la cueca, mucho más allá de la cultura popular, y que lo que intenta es rescatar la producción sonora, pero también la producción textil, la producción artística, la producción espacializada de cultura que se viene haciendo en los últimos 20 años en Chile e incluso de manera histórica hacia atrás. Es un centro innovador en muchos sentidos que esperamos que dé grandes frutos para la investigación sobre cultura y arte en Chile, que está muy bien desarrollada, pero que requiere también otros espacios, otros puntos de vista. Bueno, tremendo tema, hay tanto, ¿no? Justamente por indagar y conocer por estas cosas que a veces las sentimos tan propias que no miramos todo este trabajo, estos detalles, esta linda historia que hay detrás. Se nos ha pasado el tiempo de conversación volando esta mañana, Cristian. Nos vamos a despedir con mujeres intérpretes de cueca, ¿no? Sí, vamos a escuchar una cueca del Parcito, que es un conjunto que pertenece a una generación ya más tardía de la cueca urbana, porque integra conocimientos del mundo del folclore y los inserta dentro del mundo de la cueca urbana, y además ofrece una suerte de versión renovada de los dúos de cueca que antes existían, como las Morenitas o las Consentidas. Vamos a despedirnos entonces con el Parcito. Cristian, muchas gracias por haber venido a compartir esta historia con nosotros, que se cuenta además en tu libro de Pego el Grito en Cualquier Parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los dejamos disfrutando entonces del Parcito con esta cueca urbana. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, desde las 11. No vengáis disimulando lo que todito el mundo sabe. Vaya haciéndote el engreído y por mí estáis suspirando. No vengáis disimulando lo que tuito el mundo sabe. Vaya haciéndote el engreído y por mí estáis suspirando. No vengáis disimulando lo que tuito el mundo sabe. Vaya haciéndote el engreído y por mí estáis suspirando. Y vamos disimulando, disimulando, mijito. Y vamos disimulando, disimulando, mijito. La fruta de mauraca y tu amor está pintoncito, y tu amor está pintoncito. Coloradita es tu manta con franjas azul y blanca. Negra, renegra es la pena que me está royendo el alma. Ende que aparece el sol hasta que el lucero asoma. Está ahí con el ojo en la espuela y el corazón en la soga. Ende que aparece el sol hasta que el lucero asoma. Está ahí con el ojo en la espuela y el corazón en la soga. Y vamos disimulando, disimulando, mijito. Y vamos disimulando, disimulando, mijito. La fruta de mauraca y tu amor está pintoncito, y tu amor está pintoncito. Ancha es la faja de tu apero y por ceñirme en ella muero. ¿A quién ceñirá? ¿A quién? Ojalá sea mismo, mijito. Ojalá. Arrímese a su querencia, dele rienda a mi guainita, que apretando mucho el ñu se le va a cansar su prenda. Arrímese a su querencia, dele rienda a mi guainita, que apretando mucho el ñu se le va a cansar su
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.